En las profundidades del desierto mesopotámico yace enterrado el mayor misterio de la ingeniería humana. Una construcción que desafió las leyes de la física, que reunió a 100.000 almas bajo un mismo propósito imposible, y que desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno. Durante milenios, la humanidad ha creído que se trataba de una simple fábula, una metáfora sobre el orgullo humano. Pero las evidencias que están a punto de conocer, cambiarán para siempre su percepción de lo que realmente fue posible hace 4.000 años. Imaginen por un momento, una estructura 3 veces más alta que el Burj Khalifa, construida sin grúas, sin acero, sin concreto armado. Solo con las manos desnudas de hombres que trabajaron durante 43 años consecutivos, día y noche, bajo un sol implacable que mataba a 10 personas cada jornada. Esta no es una historia de fe ciega, sino de ciencia exacta, de ingeniería revolucionaria y de secretos tecnológicos que la humanidad tardó milenios en redescubrir. Los científicos modernos declararon durante décadas que tal construcción era físicamente imposible con la tecnología de la época. Hasta que un experimento reciente destrozó todas sus certezas. Un equipo de investigadores tomó la misma arcilla utilizada en la antigua Mesopotamia, moldeó ladrillos siguiendo exactamente las especificaciones descritas en los textos cuneiformes. Y lo sometió a las pruebas más rigurosas. El ladrillo común, secado al sol como se creía que hacían los antiguos, se desintegró bajo una presión de apenas 400 kilogramos. Con esa resistencia, cualquier torre habría colapsado al alcanzar los 150 metros de altura. Pero entonces siguieron al pie de la letra una instrucción específica encontrada en las tablillas babilónicas. Quememos bien los ladrillos hasta que estén como piedra. Sometieron los ladrillos a 800 grados centígrados durante 12 horas continuas. El resultado desafió todas las expectativas, el ladrillo soportó 3.000 kilogramos de presión. Con esa resistencia, calcularon que era técnicamente posible construir una torre de hasta 3 kilómetros de altura. La Torre de Babel, con sus 2.448 metros, estaba completamente dentro del rango de lo posible. Pero la resistencia de los materiales era solo el primer obstáculo. El verdadero desafío era logístico, como organizar a 100.000 personas para trabajar de manera sincronizada durante más de 4 décadas. La respuesta está en documentos cuneiformes que revelan un sistema organizacional más sofisticado que muchas empresas modernas. Los obreros se dividían en grupos de 1.000 personas, cada uno con su propio supervisor. Trabajaban en 3 turnos de 8 horas, mientras unos dormían, otros transportaban materiales y un tercer grupo construía. La obra nunca se detenía, ni siquiera durante las festividades religiosas o los días sagrados. Era una máquina humana funcionando 24 horas al día, 365 días al año. La logística alimentaria era brutal. Cada trabajador necesitaba 3 comidas diarias, lo que significaba preparar 300.000 raciones cada día. Ejércitos de panaderos, cocineros y sirvientes trabajaban exclusivamente para mantener alimentada a esta ciudad vertical en construcción. El agua provenía del río Eufrates, transportada en jarras de cerámica sobre las espaldas de burros y esclavos que caminaban kilómetros bajo el sol abrasador del desierto. Las muertes eran una constante macabra. Caídas desde alturas imposibles, aplastamientos por ladrillos de 15 kilogramos, agotamiento por el calor extremo. Los registros indican que morían aproximadamente 10 personas cada día durante toda la construcción. En 43 años, eso suma más de 150.000 muertos. Cada piso de la torre fue literalmente construido sobre sangre y sacrificio humano. Los cuerpos de quienes caían no eran simplemente enterrados. Según las creencias babilónicas, eran incorporados a los cimientos de la estructura. Creían que los espíritus de los trabajadores muertos ayudarían a sostener la torre desde el más allá, convirtiéndose en guardianes eternos de la construcción que les había costado la vida. Pero la Torre de Babel no era simplemente una montaña de ladrillos apilados. Era una estructura compleja, un rascacielos de la antigüedad con 7 pisos, cada uno con una función específica y secretos que apenas estamos comenzando a comprender. La base medía 90 metros por lado, casi una cuadra entera de extensión. El primer piso, con 50 metros de altura, albergaba almacenes gigantescos donde se guardaban reservas de comida, agua,
ladrillos y betún suficientes para meses de construcción ininterrumpida. El segundo piso era residencial. Sí, personas vivían dentro de la torre durante su construcción. Maestros constructores y sus familias habitaban dormitorios excavados en las paredes, creando una comunidad vertical que nunca abandonaba su lugar de trabajo. Del tercer al quinto piso funcionaban los talleres más avanzados de la época. Herreros forjaban herramientas especializadas, carpinteros preparaban moldes de precisión milimétrica, alfareros producían miles de recipientes para transportar materiales. Era un complejo industrial vertical que operaba con la eficiencia de una fábrica moderna. El sexto piso guardaba los secretos más perturbadores. Cámaras religiosas donde se realizaban rituales para bendecir la construcción. Los arqueólogos encontraron descripciones detalladas en tablillas cuneiformes, mujeres danzaban desnudas alrededor de fuegos sagrados, pidiendo protección a los dioses para que la torre alcanzara los cielos. Estas ceremonias no eran opcionales, eran consideradas esenciales para el éxito de la obra. El séptimo y último piso sería el observatorio, donde sacerdotes astrónomos estudiaban los movimientos celestiales y se comunicaban con las divinidades. Las paredes internas estaban cubiertas con betún pulido hasta crear una superficie negra y brillante que reflejaba la luz de cientos de antorchas, creando un efecto visual hipnótico. Pero quizás el aspecto más impresionante era el sistema para elevar materiales a alturas imposibles sin maquinaria moderna. Los constructores desarrollaron un sistema de cuerdas y poleas que era absolutamente revolucionario para su época. Utilizaban troncos como poleas y cuerdas hechas de fibra de palma trenzada para crear un sistema de elevación que permitía a 50 hombres jalando de manera coordinada levantar cargas de hasta 500 kilogramos. Un capataz marcaba el ritmo con un tambor. Cuando el ritmo se aceleraba, todos sabían que alguien importante estaba subiendo. Cuando se detenía súbitamente, significaba que alguien había caído. Los obreros despertaban a las 4 de la madrugada, comían pan duro con cebolla, y comenzaban a subir cientos de metros cargando ladrillos de 15 kilogramos cada uno, 2 a la vez. Ascendían por rampas en espiral que rodeaban la torre, sin protección alguna, sin equipo de seguridad. Un paso en falso significaba muerte instantánea. ¿Por qué arriesgaban sus vidas día tras día? La respuesta es económica, les pagaban en plata. Un obrero de la torre ganaba en un mes lo que un agricultor común ganaba en un año entero. Era el trabajo mejor pagado del mundo antiguo, pero también el más mortal. Por las noches dormían en tiendas instaladas alrededor de la construcción. El aire estaba permanentemente cargado con el olor a sudor, betún caliente y muerte. Pero había algo que temían más que el cansancio y el peligro constante, el día en que ya nadie pudiera entenderse entre sí. Ese día llegó durante el año 43 de construcción. Era una mañana como cualquier otra. Los obreros subieron como siempre, cargando ladrillos y betún. De repente, algo inexplicable ocurrió. Un maestro albañil gritó una orden rutinaria a su ayudante. El ayudante lo miró completamente confundido, como si el maestro estuviera hablando en un idioma completamente desconocido. En cuestión de minutos, el caos se apoderó de toda la obra. Nadie podía entender a nadie. Las órdenes se convirtieron en ruido incomprensible. Maestros constructores gesticulaban frenéticamente tratando de hacerse entender. Obreros soltaban herramientas, aterrorizados. Algunos pensaron que se habían quedado sordos súbitamente, otros creyeron que era una maldición divina. Las consecuencias fueron devastadoras e inmediatas. Un grupo de trabajadores en el sexto piso no comprendió la advertencia sobre una viga suelta que estaba por colapsar. 5 hombres murieron aplastados instantáneamente. En la planta baja, cargadores soltaron cuerdas que sostenían toneladas de material. La caída mató a decenas de personas en segundos. En cuestión de horas, siglos de conocimiento técnico acumulado se convirtieron en Babel, confusión total. Las familias ya no se reconocían por la voz. Maridos no entendían a sus esposas, padres no comprendían a sus hijos. Los grupos comenzaron a formarse espontáneamente por idiomas similares. En solo 3 días, de los 100.000 trabajadores quedaban menos de 1.000. El resto había huido,
formando caravanas que partieron en todas las direcciones posibles, llevándose consigo fragmentos de la tecnología de construcción que se dispersó por todo el mundo conocido. La mayor obra de ingeniería de la humanidad fue abandonada de un día para otro. Pero lo más intrigante es que tenemos evidencias físicas de que esto realmente sucedió. Las motivaciones para construir una torre de tal altura no eran simplemente orgullo desmedido, como sugiere la versión tradicional. Documentos cuneiformes recientemente descifrados revelan razones mucho más complejas y pragmáticas. El trauma del diluvio universal, ocurrido apenas 130 años antes, todavía atormentaba a los sobrevivientes. Nimrod, nieto de Noé y líder del proyecto, había perdido a decenas de familiares en las aguas. Su obsesión no era solo demostrar poder, era garantizar supervivencia. Nunca más seremos tomados por sorpresa, está escrito en una tablilla hallada en 1922. La torre funcionaría como refugio definitivo en caso de una nueva inundación mundial. Con 2.400 metros de altura, ni el diluvio más catastrófico imaginable alcanzaría la cima. Pero había un propósito aún más ambicioso, la torre serviría como una antena cósmica. En la cima, sacerdotes especializados recibirían mensajes divinos sobre catástrofes futuras. Como informantes privilegiados, tendrían conocimiento anticipado de sequías, plagas, invasiones. En un mundo sin sistemas de comunicación modernos, la información anticipada era poder absoluto. También existía un aspecto puramente práctico, visibilidad estratégica. Una estructura de 2.400 metros sería visible desde cualquier punto de Mesopotamia. Caravanas perdidas en el desierto la usarían como referencia, ejércitos enemigos lo pensarían dos veces antes de atacar una civilización capaz de semejante hazaña de ingeniería. Era la máxima demostración de poder tecnológico y organizacional de la antigüedad, un mensaje claro para el mundo. Somos capaces de esto, imaginen de qué más somos capaces. Sin embargo, el mayor misterio de la Torre de Babel no es cómo fue construida, sino cómo desapareció completamente. Una estructura de 2.500 metros de altura con una base de 90 metros cuadrados no desaparece sin dejar rastro. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Donde debería encontrarse la montaña de escombros más grande de la historia de la humanidad, hay solamente nada. Existen tres teorías principales sobre este enigma. La primera sugiere un terremoto catastrófico. Mesopotamia se encuentra sobre placas tectónicas activas y un sismo de magnitud extrema podría haber derribado la torre. Sin embargo, los terremotos siempre dejan escombros, montañas de escombros, y no existe registro geológico de un temblor de tal magnitud en esa época. La segunda teoría propone un desmontaje gradual. Tras la confusión de lenguas, los pueblos locales habrían robado sistemáticamente los ladrillos para construir otras ciudades. Tiene lógica, los ladrillos de calidad eran extremadamente valiosos. Pero estamos hablando de 600 millones de ladrillos. Esa cantidad habría abastecido construcciones durante siglos. Los arqueólogos deberían encontrar esos ladrillos distintivos por toda la región. No los encuentran. La tercera teoría es la más controvertida, desintegración sobrenatural. Algunos textos antiguos mencionan fuego del cielo y describen cómo la torre se volvió polvo en una sola noche. Científicamente parece imposible, pero es la única explicación que justifica la ausencia total de vestigios físicos, como si la materia hubiera dejado de existir. Las expediciones arqueológicas modernas continúan buscando respuestas, pero cada excavación profundiza el misterio en lugar de resolverlo. En el último piso de la Torre de Babel, a 2.400 metros de altura, existía una cámara secreta que muy pocos conocían. Ni siquiera los constructores tenían permiso para entrar. Solo los sumos sacerdotes y sus sacerdotisas vírgenes especialmente entrenadas podían acceder. Lo que sucedía allí dentro era el secreto mejor guardado de toda Babilonia, y textos cuneiformes recientemente descifrados revelan algo impensable, intentaban abrir un portal. No metafóricamente, sino literalmente. Creían que a la altitud correcta, con los rituales precisos, podían rasgar el velo entre los mundos físico y espiritual. Donde el cielo toca la tierra, los dioses caminan entre los hombres, decían los escritos sagrados. La cima de la torre era concebida como una máquina cósmica,
un círculo de obsidiana pulida de 30 metros de diámetro, cubierto con símbolos astronómicos de precisión matemática. En el centro se alzaba un altar de oro macizo donde vírgenes seleccionadas danzaban desnudas bajo la luna llena. La sangre menstrual era recolectada ceremonialmente y mezclada con mercurio líquido, creando un espejo mágico que supuestamente mostraba otros mundos, otras dimensiones de la realidad. Varias sacerdotisas enloquecieron durante estos rituales. Los reportes hablan de mujeres que vieron demasiado y nunca volvieron a hablar con coherencia. Una de ellas, antes de lanzarse desde la torre, gritó: «Ellos vienen, las estrellas tienen ojos». Su cuerpo nunca fue encontrado. Testigos juraron que se desintegró en luz pura antes de tocar el suelo. Esta información plantea una pregunta perturbadora: ¿y si la confusión de las lenguas no fue realmente un castigo divino? ¿Y si realmente lograron abrir el portal y algo lo atravesó desde el otro lado? Los constructores de la Torre de Babel descubrieron principios científicos que la humanidad tardó milenios en redescubrir. No era magia negra ni conocimiento alienígena, era química pura, metalurgia avanzada e ingeniería de materiales. Todo comenzaba con algo aparentemente común, el lodo del río Éufrates. Pero no era lodo cualquiera. Era una arcilla especial con propiedades únicas, encontrada exclusivamente en esa región geográfica específica. Moldeaban ladrillos con esa arcilla, pero luego venía el secreto tecnológico: en lugar de secarlos al sol como las construcciones comunes, los sometían a temperaturas de 800 grados centígrados en hornos gigantescos. Este proceso transformaba completamente la estructura molecular de la arcilla, convirtiéndola prácticamente en piedra artificial. El verdadero truco estaba en el adhesivo. Utilizaban betún natural, un petróleo pastoso que brotaba espontáneamente del suelo en pozos negros dispersos por la región. Cuando se calentaba, el betún penetraba profundamente en los poros microscópicos de los ladrillos, creando una unión molecular más fuerte que el cemento moderno. La prueba de esta tecnología perdura hasta hoy. Arqueólogos han encontrado ladrillos de la Torre de Babel aún perfectamente adheridos después de 4000 años. Han intentado separarlos usando martillos y herramientas modernas, y no han podido hacerlo. Cada ladrillo individual pesaba 15 kilogramos y medía 30 centímetros cúbicos. Para construir la torre completa necesitaron 600 millones de ladrillos. La producción era completamente industrial: 50.000 ladrillos diarios, 365 días al año, con hornos funcionando ininterrumpidamente, consumiendo bosques enteros como combustible. Pero toda esa tecnología revolucionaria habría sido inútil sin resolver el problema fundamental: cómo transportar ladrillos de 15 kilogramos a 2 kilómetros de altura vertical. La respuesta revela un nivel de ingeniería mecánica que desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas del mundo antiguo. Desarrollaron sistemas de poleas compuestas, rampas en espiral con gradientes calculados matemáticamente, y técnicas de coordinación humana que no serían superadas hasta la revolución industrial. Cuando contemplamos las ruinas dispersas de civilizaciones antiguas, cuando leemos sobre la confusión de Babel, cuando reflexionamos sobre proyectos humanos que alcanzaron alturas imposibles solo para colapsar en el caos, estamos observando un espejo de nuestra propia época. La Torre de Babel no fue simplemente una construcción antigua que desafió los cielos. Fue la primera manifestación documentada de la ambición humana de trascender los límites naturales, de alcanzar lo divino a través de la tecnología, de crear unidad global a través de un proyecto común. 4000 años después, seguimos construyendo torres que tocan las nubes, seguimos buscando lenguajes universales para comunicarnos, seguimos creyendo que la tecnología nos salvará de nosotros mismos. Seguimos organizando a miles de personas para trabajar hacia objetivos que parecen imposibles, y seguimos descubriendo que nuestros mayores triunfos pueden convertirse en nuestras más profundas tragedias. La historia de Babel no es una advertencia sobre el orgullo humano. Es un recordatorio sobre la naturaleza dual del progreso: cada gran avance tecnológico, cada proyecto ambicioso, cada intento de unificar a la humanidad lleva dentro de sí mismo las semillas de su propia destrucción. La pregunta que la Torre de Babel nos deja no es si podemos construir alto, sino si podemos mantener unidos mientras construimos. No es si podemos desarrollar tecnologías avanzadas, sino si podemos mantener nuestra humanidad mientras las desarrollamos.
No es si podemos alcanzar los cielos, sino si podemos permanecer conectados con la tierra. En un mundo donde la comunicación instantánea convive con la incomprensión más profunda, donde la tecnología más avanzada coexiste con la división más primitiva, donde construimos estructuras que tocan las estrellas mientras perdemos la capacidad de entendernos entre nosotros, la Torre de Babel no es historia antigua. Es nuestro presente eterno.